Imagínate por un segundo criar a una hija tú sola. Sin ayuda, sin descanso, sin tregua. Imagínate verla crecer mientras tú luchas contra el mundo, cargando bolsas del súper con una mano y sus sueños con la otra. Imagínate dejar de comer para que ella tuviera cena, pasar frío para que ella tuviera abrigo, y renunciar a todo, incluso a tu vida personal, solo para verla bien. Ahora imagina que, después de todo eso, un día te mire con los ojos fríos y te diga, ya no te necesito. Porque cree que el dinero la hace libre. Porque cree que ya ganó. No te estoy contando esto por lástima. Te lo cuento porque duele. Porque hay traiciones que no sangran por fuera, pero que te rompen por dentro. Mi hija encontró un billete premiado. Lo alzó con las manos temblando de emoción y me abrazó como si fuéramos a compartir la gloria. Yo lloré con ella. Lloré porque pensé que, por fin, la vida nos estaba devolviendo un poco de todo lo que dimos. Pero no. La vida no nos dio nada. A ella le dio una excusa para echarme. Y a mí, una lección que nunca voy a olvidar. Este billete lo cambia todo, me dijo con una sonrisa que no le había visto en años. Y tenía razón. Lo cambió todo. Cambió su tono de voz, su mirada, su manera de tratarme. Cambió las llaves de la casa. Cambió la puerta que antes me abría y ahora se cerraba. Me echó de mi propia casa con una maleta y un suspiro. Sin un, lo siento, sin una lágrima. Solo porque pensó que tenía en sus manos 10 millones de razones para hacerlo. Pero había algo que ella no sabía. Algo que nunca se detuvo a mirar. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. ¿Sabes qué es lo más triste? No fue el dinero. No fue la casa. Fue que todo lo que le enseñé sobre el amor, la lealtad y la familia, se desvaneció en segundos. Se lo llevó la ambición. O quizá nunca lo había entendido. Tal vez para ella yo fui útil hasta que dejó de necesitarme. Y en ese momento, sin aviso, me convirtió en estorbo. Me trató como si nunca hubiera existido. Como si no hubiera limpiado su vómito de niña, como si no hubiera velado su fiebre mientras lloraba en silencio para que no me oyera. Quiero que te quedes. Quiero que escuches cada palabra, porque esta historia no se trata solo de lo que me pasó a mí. Se trata de todas las madres que han dado el alma y, al final, han sido descartadas como un mueble viejo. Esta historia es de traición, sí, pero también de justicia. Porque la vida, aunque tarde, pone todo en su lugar. Y cuando me atreví a revisar ese billete, cuando por fin lo vi con mis propios ojos, me di cuenta de algo que ni ella misma sabía. La verdad estaba ahí, impresa con letras pequeñas que ella nunca leyó. No le importó. Solo vio los ceros. Solo vio la oportunidad de liberarse de mí. Pero yo sí lo vi. Yo vi lo que realmente significaba ese papel. Y no era solo un premio. Era una revelación. Una firma del destino. Una prueba de que, incluso cuando el mundo te trata con crueldad, la verdad no puede esconderse para siempre. El billete tenía nombre. Y ese nombre no era el suyo. No sé si tú has sentido lo que se siente dormir donde no te quieren. O buscar refugio cuando deberías tener un hogar. Yo sí. Sentí el frío del rechazo de alguien que yo misma alimenté. Escuché el silencio más doloroso, el de una hija que se siente rica, y se olvida de su madre. Pero también sentí algo más fuerte, el impulso de no quedarme callada. Porque lo que viví no se borra. Y aunque no todos lo comprendan, mi historia puede ser la de muchas. Si tú eres madre o padre, sabes de lo que hablo. Sabes que uno da sin esperar nada, pero eso no significa que merezca ser traicionado. El amor de un padre no se mide en billetes, pero tampoco puede ser ignorado como si no valiera nada. ¿Dónde quedaron los valores? ¿Dónde quedó la gratitud? Esta historia es una advertencia. Para quienes creen que el dinero lo justifica todo. Y para quienes creen que una madre siempre va a estar ahí, pase lo que pase. No estoy aquí para causar lástima. Estoy aquí para abrir los ojos. Para contar lo que muchas callan. Porque hay quienes prefieren tragar el dolor antes que decir, mi hijo me lastimó. Yo no quiero tragarlo más. Quiero que lo escuches. Quiero que sepas lo que pasa cuando alguien cambia el corazón por una cifra. Cuando alguien se ciega tanto por el dinero, que ya no ve a quien le dio la vida. Pero también quiero que veas cómo la verdad, tarde o temprano,
lo desenmascara todo. Quédate hasta el final. Porque no solo me echó, también se echó encima una verdad que no supo manejar. Y cuando se enteró, fue demasiado tarde. Lo que pasó cuando comprobé el billete no tiene perdón. No solo porque ella perdió algo más grande que el dinero, sino porque, al final, entendió que el amor que traicionó, era el único que jamás iba a poder comprar. Criar a mi hija sola fue el mayor reto y el mayor privilegio de mi vida. Desde que la tuve entre mis brazos, supe que mi mundo ya no me pertenecía. Supe que cada decisión, cada paso, cada desvelo, estaría marcado por ella. El padre, bueno, él simplemente se fue. Prometió volver y nunca lo hizo. Así que me tocó a mí, con las manos temblorosas y el alma cansada, hacer el papel de dos. Fui madre, padre, enfermera, maestra, chofer y hasta comediante para hacerla reír cuando no había motivos. Y aún así, nunca me quejé. Renuncié a muchas cosas. A mi juventud, a mi cuerpo, a mi sueño de estudiar algo más. A veces trabajaba jornadas dobles, dejando a mi hija al cuidado de una vecina, porque no podía pagar una guardería. Me levantaba antes del amanecer y me acostaba a medianoche. Hubo semanas en las que comía arroz con plátano todos los días para que a ella no le faltara leche. Vendí mi anillo de compromiso para pagar una operación dental suya. Cada pequeña victoria suya era una montaña que yo había subido sin que ella lo notara. Nuestra relación siempre fue cercana, al principio. De niña era dulce, risueña, siempre abrazándome, siempre agradecida. Me decía que cuando creciera me compraría una casa grande y me llevaría de viaje por el mundo. Y yo le creía. Porque su cariño era sincero. Yo me aferraba a eso para no venirme abajo. Porque en los momentos más duros, su sonrisa era mi única medicina. Ella era mi razón. La única persona por la que yo estaba dispuesta a aguantarlo todo. Y lo hice. Pero con el tiempo, algo cambió. No sé si fue la adolescencia, las amistades o simplemente el cansancio de tener una madre tan presente. Empezó a distanciarse. A responder con monosílabos. A esconderme cosas. A cuestionarme como si yo no supiera nada. Yo trataba de acercarme, pero parecía que entre más lo intentaba, más se alejaba. A veces me preguntaba si estaba pagando por ser demasiado estricta, o por haberle dado tanto sin pedir nada a cambio. ¿Había confundido amor con entrega ciega? Recuerdo que una vez, cuando tenía unos 16 años, me dijo, no quiero ser como tú, siempre cansada, siempre preocupada. Me dolió más de lo que ella imaginó. Porque no entendía que yo estaba cansada precisamente por ella, que cada preocupación tenía su nombre. Pero me callé. Me tragué la tristeza y seguí cocinándole su sopa favorita. Porque así somos las madres, aguantamos las espinas con tal de que nuestros hijos caminen sobre pétalos. Con los años, la distancia emocional creció, pero yo nunca perdí la esperanza de volver a acercarnos. Pensaba que, tal vez cuando fuera madre, lo entendería. Que cuando tuviera su propia vida, miraría atrás y vería todo lo que hice. Por eso le di todo lo que pude. Incluso cuando ya era adulta, la ayudé con dinero, con comida, con tiempo. Cuando se quedó sin trabajo, la invité a vivir conmigo. Y cuando quiso tener su independencia, le puse la casa a su nombre para que se sintiera libre. Qué ironía, ¿verdad? Cada decisión mía estuvo guiada por el amor, no por el miedo. Nunca le reclamé lo que me costaba mantenernos. Nunca le eché en cara mis sacrificios. No quería que cargara con culpas, solo con gratitud. Pero ella tomó mi silencio como debilidad. Pensó que yo no tenía límites, que mi amor era inagotable, y abusó de eso. No fue de un día para otro. Fue lento, casi invisible. Como una grieta que se abre poco a poco hasta que lo destruye todo. Yo la vi dar sus primeros pasos. Estuve ahí cuando dijo, mamá, por primera vez. Le quité los piojos, le curé las rodillas, le enseñé a leer. Le conté cuentos hasta que se durmiera, incluso cuando yo me estaba desmoronando. ¿Cómo se pasa de eso, a que te digan que te vayas? ¿Cómo puede alguien olvidar tantos abrazos, tantas noches sin dormir, tantos, te amo, sinceros? ¿En qué momento la hija que criaste con tanto amor se convierte en alguien capaz de echarte? Y aún así, no me fui con odio. Me fui con un corazón roto, sí, pero no con rencor. Porque en el fondo, aún creía que se arrepentiría.
que se daría cuenta. Que llamaría y me diría, mamá, perdón. Me dejé llevar por el dinero. Pero esa llamada nunca llegó. Y mientras más pasaban los días, más claro me quedaba que no fue un impulso. Fue una decisión. Una que ya traía tiempo formándose en su cabeza. Solo necesitaba una excusa, y ese billete se la dio. A veces me acuesto pensando en que fallé. En qué momento la perdí. Y otras veces, solo me repito que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Que el amor que di fue real. Y aunque ella lo haya despreciado, aunque haya cambiado una madre por una cifra, yo sigo creyendo que el amor de una madre no puede ser medido por la gratitud del hijo. Porque el amor que no se agradece, no desaparece, simplemente se transforma en dolor. En un dolor que contaré, no para vengarme, sino para sanar. Hubo muchas señales que ahora, con el corazón hecho trizas, reconozco como advertencias. Comentarios sarcásticos, indiferencia cuando hablaba, esa mirada de fastidio cuando le pedía ayuda con cosas mínimas. Yo las ignoré todas. Quería creer que eran fases, que pasaría. Que era parte de crecer, de independizarse. Me repetía, ya volverá a ser como antes. Pero no volvió. Cada día que pasaba, la distancia era más evidente. A veces vivíamos bajo el mismo techo, pero parecía que yo era una inquilina indeseada. Una sombra. Un recuerdo molesto de todo lo que ella quería olvidar. Hay una herida que solo se abre cuando un hijo te deja de mirar como madre, y comienza a verte como carga. Es un cambio sutil, casi invisible. Primero deja de preguntarte cómo estás. Luego, de compartir su día contigo. Después, ni siquiera te saluda al entrar. Y al final, solo estás ahí, ocupando un espacio. Lo peor es que tú lo notas, pero no lo quieres aceptar. Te aferras a esos recuerdos donde aún corría a tus brazos, donde te decía, mami, con dulzura. Pero todo eso se convierte en eco. En nostalgia que duele más que cualquier abandono físico. Yo no quería que mi hija me devolviera nada. No quería que me mantuviera, ni que me rindiera homenajes. Solo deseaba que me respetara. Que me cuidara un poquito, como yo la cuidé tanto. Que me hablara con cariño, aunque fuera solo los domingos. Que recordara, aunque fuera una vez al mes, quien le enseñó a amar. Pero cuando el dinero entró en escena, lo poco que quedaba de ese vínculo se quebró. Como si el billete la autorizara a cortarme de su vida como se corta un papel. Sin culpa. Sin remordimiento. Y sí, me cuesta aceptarlo. Porque la sociedad te dice que si un hijo se aleja es porque hiciste algo mal. Que si no te llaman, fue porque no fuiste suficiente. Pero no siempre es así. A veces, las personas cambian. A veces, el corazón se endurece sin razón. Y no hay nada que una madre pueda hacer para evitarlo. Luché con todo lo que tuve. Aguanté sus desplantes, su silencio, sus ausencias. Siempre esperando que volviera la niña que crié. Pero ya no estaba. Y lo más cruel de todo fue que ella tampoco parecía querer volver a hacerlo. No me volví amargada. No salí a hablar mal de ella. No la expuse con nadie. Guardé todo este dolor en un rincón del alma, como quien esconde un tesoro triste. Porque aunque ella ya no me quisiera, yo seguía siendo su madre. Y ese vínculo, por más desgastado que esté, no se puede romper tan fácil. Me dolía cada vez que alguien me preguntaba por ella. Me dolía más cuando tenía que fingir que estábamos bien. ¿Por qué? ¿Cómo explicas que tu propia hija te trata como extraña, sin que el mundo te juzgue? Hay un vacío que no se llena con nada. Ni con palabras de consuelo, ni con otras personas, ni con tiempo. Es el vacío que deja un hijo cuando te olvida estando vivo. Porque es diferente al luto. En el luto hay duelo, pero también memoria. Cuando te olvidan, no hay ni eso. Solo la duda constante de si alguna vez te amaron de verdad, o si solo fuiste una etapa que prefirieron borrar. Esa fue mi condena diaria durante meses, preguntarme qué más pude haber hecho, hasta que entendí que no todo está en nuestras manos. Yo jamás le grité. Jamás le puse una mano encima. Siempre la defendí, incluso cuando tenía que ir en contra de otros. Me enfrenté a maestros, a vecinas, a jefes, todo para protegerla. Y ahora, ella no fue capaz de enfrentarme siquiera con dignidad. Me echó como quien tira una bolsa a la calle.
Ni una explicación. Ni una conversación. Solo ya no puedes vivir aquí, mamá. Este billete lo cambia todo. ¿Cómo no romperse después de escuchar algo así? Aún recuerdo ese día. El sol entraba por la ventana, como si nada pasara. Ella estaba sentada en la mesa, el billete en la mano, los ojos llenos de euforia. Me miró y dijo, mamá, ahora sí vamos a poder tenerlo todo. Pero, sola. No entendí al principio. Pensé que era una broma. Pensé que había pero, seguido de un abrazo. Pero no lo hubo. Solo una orden. Solo una despedida sin palabras. Solo la maleta en la puerta y el sonido del cerrojo cerrándose detrás de mí. Y no lloré. No en ese momento. Me fui en silencio, con la dignidad de quien ha dado todo y ya no tiene más que entregar. Pero esa noche, en casa de una amiga que me dio cobijo, lloré como nunca antes. Me ahogué en preguntas, en recuerdos, en impotencia. Porque no me dolía perder una casa. Me dolía perder una hija. Perder esa conexión que pensé eterna. Me dolía que ella no supiera, que aún con todo, yo habría compartido hasta el último centavo de ese billete con ella. Sin dudarlo. Porque yo no crié una hija por interés. Lo hice por amor. Y ahora que el tiempo ha pasado, y que estoy lista para contar esta historia, solo me queda una frase que resume todo esto. Yo la vi dar sus primeros pasos, jamás imaginé que me empujaría fuera de mi propia casa. No hay forma de preparar el corazón para algo así. Pero hay forma de levantarse. Porque el amor que se da de verdad no muere, solo se transforma. Y a veces, esa transformación comienza el día que uno decide dejar de callar. Cuando decidí poner la casa a nombre de mi hija, no lo hice por ingenuidad. Lo hice por amor. Por confianza. Era una casa sencilla, construida con esfuerzo, centavo a centavo. Cada ladrillo era un pedazo de historia. El comedor donde celebramos sus cumpleaños, el pasillo por donde dio sus primeros pasos, el cuarto donde solía acurrucarse conmigo cuando tenía miedo. Era más que paredes, era nuestro refugio. Y aún así, cuando ella me pidió que quería hacerse cargo, que quería que todo estuviera legalmente a su nombre, por si algo me pasaba, no dudé. Porque confiaba. En ese momento pensé, es mi hija, ¿quién mejor que ella para cuidar lo que tanto me costó? Habíamos tenido una racha difícil, y ella estaba empezando a tomar responsabilidades. Me sentí orgullosa. Me dije, al fin está madurando, al fin entiende todo lo que hemos vivido. Recuerdo firmar los papeles con una mezcla de nostalgia y esperanza. Nunca imaginé que esas firmas serían la sentencia que me borraría de mi propio hogar. No fue un regalo en sí. Fue más bien un acto de fe. Le dije que la casa era para ambas. Que yo seguiría viviendo ahí, como siempre. Era un acuerdo no escrito, familiar, nacido del cariño. Lo hablamos en la cocina, entre risas, mientras tomábamos café. Ella me prometió que nunca me faltaría techo, que esa casa siempre sería mía también, porque yo la construí con mi vida. Yo le creí. Porque hasta ese momento, todavía quería creer que el amor entre madre e hija era invencible. Le di las llaves de mi casa, y sin saberlo, también le di las llaves para romperme el alma. Me entregué por completo a esa decisión, pensando que protegía nuestro futuro. Pensé que, si algún día faltaba, al menos ella estaría segura. No contemplé ni por un segundo que quien podría desaparecer, era yo. Que sería yo quien tendría que tocar otras puertas. Que el lugar que tanto cuidé se volvería un sitio al que ya no tendría derecho a volver. Esa confianza venía de muy atrás. Desde que era niña, siempre le di todo sin pedir nada. No tenía por costumbre decirle no. Le prestaba el auto, le firmaba los papeles del banco, le entregaba los últimos ahorros si se quedaba sin trabajo. Nunca hice un inventario de lo que daba. Solo daba. Porque eso hacemos las madres, invertimos con el corazón, no con la calculadora. Por eso, cuando me pidió legalizar la casa, lo vi como una extensión más de mi entrega. Incluso mis amigas me advirtieron. Me dijeron, ten cuidado. Hoy es tu hija, pero mañana puede cambiar. Y yo, con una mano en el pecho, respondía, mi hija no es así. Ella me ama. Jamás me haría daño. A veces pienso que esas frases fueron mi forma de protegerme del miedo. Porque en el fondo,
Quizá una parte de mí lo sospechaba. Pero preferí ignorarlo. Porque el dolor que te da la traición es inmenso, pero el que te da la desconfianza antes de tiempo, también duele. Lo más irónico es que el día que le entregué los papeles, ella lloró. Me abrazó fuerte y me dijo, gracias, mamá. Prometo cuidarte siempre. ¿Cómo olvidar esas palabras? Eran tan dulces, tan sinceras, o eso parecían. Me convencieron. Me hicieron sentir que había hecho lo correcto. Que había cimentado una nueva etapa en nuestra relación. Me fui a dormir ese día sintiéndome una buena madre. Me equivoqué. Esa casa tenía historia. Ahí lloramos juntas la pérdida de su padre. Ahí cocinamos nuestras primeras navidades solas. Ahí celebramos cuando consiguió su primer trabajo. Todo eso quedó impregnado en cada rincón. Y yo pensaba que ella también lo sentía así. Que jamás podría echarme de un lugar que era tan nuestro. Pero un día lo hizo. Con una frialdad que aún me hiela los huesos. Como si todo eso nunca hubiera existido. Como si lo material valiera más que el vínculo. Yo no pedía lujos. No pedía espacio ni privacidad. Solo quería envejecer en ese lugar. Con mis fotos, mis plantas, mis recuerdos. Tener una mecedora en la entrada y ver pasar el tiempo. Que mis últimos años tuvieran el mismo techo donde viví mis mejores días. Pero en vez de eso, me vi en la calle, con una maleta y una dignidad maltrecha. Como una intrusa en la historia que yo misma había construido. Como una extraña en mi propio final. Y es ahí donde entendí algo devastador: la confianza no se entrega una vez. Se cuida todos los días. Yo la regalé toda, sin condiciones, y ella la rompió sin explicación. Porque cuando el dinero toca una puerta donde hay ego y ambición, el amor se vuelve invisible. Hoy cuento esta parte de la historia no para dar lástima, sino para que otras madres no cometan el mismo error. Porque el peor dolor no es perder una casa, es perder el lugar que pensabas que siempre sería tu hogar emocional. Nunca olvidaré ese día. Era una tarde cualquiera, de esas que pasan sin gloria, hasta que el destino decide sorprenderte. Estaba limpiando la cocina, como siempre, cuando ella entró corriendo, agitada, con un papel en la mano. «Mamá, mira esto», gritó con una mezcla de risa y llanto. En su mano temblorosa, un billete de lotería arrugado, de esos que uno compra sin fe, por impulso, por costumbre. Yo la miré extrañada, sin entender el alboroto. Pero sus ojos brillaban como cuando era niña. Esa emoción no se finge. Me senté a su lado y la escuché leer el número una y otra vez. Es el mismo, ganó, mamá, ganamos 10 millones. Yo me quedé en silencio. No supe cómo reaccionar. ¿10 millones? Sonaba irreal. Ella comenzó a saltar por la sala, llorando, gritando de alegría. Me tomó de las manos, me abrazó tan fuerte, como si ya supiera que sería el último. Y ahí, en ese momento, pensé que todo cambiaría para bien. Que esa alegría nos uniría otra vez. Que la vida, por fin, nos estaba premiando. Llamó a sus amigas, hizo videollamadas, publicó indirectas en redes sociales. La vida da sorpresas, decía. Y yo solo observaba, con una mezcla de emoción y desconcierto. Porque si bien el billete estaba en la casa, no sabía bien de quién era. Yo recordaba haber comprado uno hacía semanas, pero no estaba segura si era ese. No me importaba. Pensaba que lo importante era que el premio estaba en nuestra familia. Que nos levantaría a ambas. Que por fin podríamos descansar. Ella no tardó en decirlo con palabras claras: es mío, mamá. Yo lo encontré. Tú ni te acordabas de él. Y me encogí de hombros. No quería discutir. No por dinero. Me dije, déjala, ya vendrá a compartirlo contigo. No seas tonta. Pero algo en su tono, en su forma de mirar el billete, me estremeció. Era codicia. Pura y dura. Lo apretaba como si fuera un trofeo de guerra. Como si temiera que yo se lo arrebatara. Aún así, me callé. Porque la paz, en ese momento, me parecía más importante que la justicia. Fuimos juntas al banco a verificar el número. Ella llevó el billete en un sobre, pegado al cuerpo, como si fuera un diamante. Los empleados confirmaron, el número ganador coincidía.
Ella soltó un grito que retumbó en todo el lugar. Y yo, en silencio, me limité a sonreír. Pero entonces, el gerente nos miró serio y dijo: falta comprobar el registro de propiedad del billete. Algunos vienen con nombre al reverso o fueron registrados online. Ella hizo un gesto de fastidio. Es mío. Nadie más lo tocó. No quiso revisar nada más. Estaba segura de que era suyo. Esa noche hubo fiesta. Invitó a sus amigos, compró vino caro, pidió comida para todos. A mí me sentó en una esquina. No me presentó con nadie. No me incluyó en los brindis. Pero al final de la noche, cuando todos se fueron y el silencio volvió a la casa, se acercó, me dio un beso en la frente y dijo: gracias por todo, mamá. Ahora me toca vivir por mí. No supe qué contestar. La forma en que lo dijo, sonaba a despedida. Una despedida elegante, disfrazada de gratitud. Sentí un escalofrío. Al día siguiente, ella llamó a un abogado. Le pidió asesoría para organizar su nueva vida. Yo la escuchaba desde la cocina, tratando de disimular la tristeza. Y luego, sin aviso, me pidió que buscara otro lugar donde vivir. No quiero conflictos legales, mamá. Esto ahora es mío y no quiero que te aferres. Así, sin tartamudeos. Sin lágrimas. Solo con frialdad. Yo no entendía cómo en menos de una semana habíamos pasado del abrazo emocionado al desalojo silencioso. En medio de ese caos emocional, algo me hizo revisar el billete una vez más. Estaba sobre la mesa, justo antes de que ella se fuera a firmar con los de la lotería. Lo tomé con cuidado. Y ahí, en la parte de atrás, escrito con mi letra, estaba mi nombre completo. El billete era mío. Yo lo había registrado días atrás, cuando lo compré en una farmacia del centro. Recordé incluso que usé el número porque era la fecha de nacimiento de su abuela. Ella nunca lo revisó. Nunca leyó lo más importante del billete. Me quedé helada. La tinta aún estaba legible. El comprobante online lo tenía guardado en mi correo. Ella, cegada por la emoción y la ambición, nunca se detuvo a preguntar. Ni siquiera pensó que pudiera no ser suyo. Dio por hecho que lo que tocaba, le pertenecía. Y lo peor, que tenía derecho a apartarme para disfrutarlo sola. Me temblaban las manos, no por el dinero, sino por el golpe de realidad. La traición no dolía por el acto, dolía por todo lo que revelaba. Ese fue el día en que mi corazón se rompió por completo. No por lo que perdí, sino por lo que descubrí. Su falta de amor, su desprecio disfrazado de independencia, su codicia sin remordimiento. Esa noche, mientras la casa aún olía a vino y a flores de celebración, me di cuenta de algo: yo ya no tenía lugar en la vida de mi hija. Y ese billete, ese papel pequeño y arrugado, fue el espejo donde vi con claridad todo lo que ella ya no era, y todo lo que yo tenía que soltar. Fue casi inmediato. Como si el dinero hubiese activado un interruptor en su alma. Al día siguiente del anuncio oficial de que el premio sería entregado en unos días, ella ya no me hablaba igual. Su tono era cortante, impaciente. Ya no me ofrecía café en las mañanas ni me preguntaba cómo dormí. Esa ternura que alguna vez brilló en sus ojos había sido reemplazada por una mirada distante. Yo trataba de justificarla. Me decía que estaba abrumada, que era mucha responsabilidad de repente. Pero en el fondo, ya sentía el frío de su desdén. La primera frase que me dejó sin palabras fue una tarde, mientras yo doblaba ropa en la sala. Ella llegó de firmar unos papeles con su abogado y sin siquiera saludarme dijo: vamos a necesitar este espacio vacío en unos días, mamá. Lo mejor es que vayas pensando en mudarte. Me quedé congelada. No lo entendí al principio. Pensé que bromeaba. Le pregunté con una sonrisa nerviosa: ¿cómo que mudarme? ¿A dónde? Y entonces, sin mirarme, sin pausa, soltó: ya no te necesito. Así. Sin anestesia. Sin vergüenza. Mi mundo se quebró en ese instante. Sentí como si alguien me arrancara el alma de golpe. Traté de hablarle con calma, de hacerla entrar en razón. Hija, esta es mi casa. Yo te crié aquí, ¿qué estás diciendo? Pero su cara ya no era la de mi hija. Era la de una extraña. Esta casa está a mi nombre, mamá. Tú la firmaste. Lo hiciste voluntariamente.
No quiero que interfieras en mis decisiones. Ya no soy una niña. Esa fue su forma de expulsarme. No con gritos. Con frialdad legal, con arrogancia disfrazada de adultez. Pasé la noche llorando en silencio. No quise que me viera débil. Guardé mis lágrimas entre las cobijas, abrazando una foto vieja de cuando ella tenía 6 años. En esa imagen me sonreía con la boca llena de chocolate, sin saber que algún día sería ella quien me mancharía el corazón. Intenté dormir, pero la angustia era más fuerte que el cansancio. Pensaba en todo lo que había sacrificado por ella, los años, la salud, las oportunidades que rechacé para que ella no le faltara nada. Y ahora, era yo la que sobraba. Los días siguientes fueron un desfile de silencios y evasiones. Ya no me dirigía la palabra. Solo dejaba papeles sobre la mesa, direcciones de pensiones, números de teléfonos de lugares para adultos mayores. Me trataba como si fuera una carga. Como si le estorbara. Me pregunté 1000 veces, ¿en qué momento se perdió mi hija? ¿Cuándo dejó de ver todo lo que hice por ella? Pero las respuestas no llegaban. Solo la certeza dolorosa de que no había marcha atrás. Recuerdo que un día traté de hacer las paces. Le preparé su comida favorita, como cuando era niña, sopa de fideo con pollo y un pastel pequeño de chocolate. Quise hablar, recordarle quién era yo para ella. Pero cuando se sentó, miró el plato y dijo, «Mamá, no quiero que te confundas. Esto no cambia nada. Ya tomé una decisión. No quiero sentirme culpable». Esa frase me atravesó. Porque yo nunca quise que ella se sintiera culpable, solo quería que me quisiera. No discutí. No supliqué. Tal vez debí. Pero el orgullo herido de una madre duele más que cualquier grito. Guardé silencio, recogí mis cosas lentamente. Una maleta. Una bolsa con fotos. Un par de libros. Nada más. Todo lo demás, lo había invertido en ella. Me paré en la puerta, miré una última vez el pasillo donde jugaba de niña, y sentí que algo dentro de mí se apagaba. Ya no era mi hogar. Ya no era mi hija. Era solo una casa más, y una desconocida con mi apellido. «Si necesitas algo, no dudes en llamarme», me dijo sin mirarme, mientras veía su celular. Fue la última frase que me dedicó antes de cerrar la puerta. Hipocresía pura. ¿Qué podría necesitar de alguien que me quitó todo? Salí sin decir nada. Con la cabeza alta y los ojos llenos de lágrimas. Caminé por la calle como un fantasma. La gente pasaba a mi lado, sin saber que estaba presenciando el derrumbe de una madre. Me senté en la banca de un parque, temblando. Con una bolsa en la mano, y el alma hecha pedazos. Pensé en ir a la policía. A un abogado. A los medios. Pero no lo hice. Porque lo que más me dolía no era la pérdida material. Era la pérdida emocional. El vacío que deja una hija que decide borrar tu existencia. Quise odiarla. No pude. El amor de madre es un veneno dulce. Te destruye, pero no te abandona. Y ahí, entre lágrimas, entendí que mi error fue haberla amado sin medida, sin límites, sin condiciones. Le di todo sin enseñarle a valorar nada. Y así comenzó mi nuevo capítulo. No en una casa, sino en un cuarto prestado. No con abrazos, sino con memorias rotas. Me prometí una sola cosa, nunca más callar lo que duele. Porque hay silencios que matan más que los gritos. Y si esta historia le sirve a otra madre para abrir los ojos antes de firmar, entonces todo este dolor tendrá sentido. Porque a veces, la traición no viene de un enemigo. Viene de quien criaste con amor, con tus propias manos, y con el corazón en carne viva. La primera noche fuera de mi casa fue como caer al vacío. Me refugié en casa de una vecina de años, doña Clara, que apenas tenía un sofá viejo y una cobija delgada, pero me abrió la puerta sin juzgarme. Me senté en ese sillón angosto, abrazando mi bolsa con las pocas cosas que logré llevarme, y me sentí más sola que nunca. No era solo la pérdida de un techo, era la pérdida del amor de mi hija. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Esa noche no dormí, solo cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran en silencio. El segundo día fue peor. Me desperté sin saber qué hacer, sin rumbo. No tenía ropa, no tenía llaves, no tenía rutina.
El café que me ofreció doña Clara tenía sabor a derrota. No era su culpa. Era la sensación de que todo lo que había construido durante décadas se había evaporado en segundos. Caminé sin destino por el barrio, intentando no pensar. Pero cada paso me devolvía a esa puerta cerrándose en mi cara, a esa frase que me taladraba el pecho: ya no te necesito. Comencé a buscar opciones para sobrevivir. Una amiga me ayudó a conseguir un pequeño cuarto en renta, en una colonia lejana, con baño compartido y sin ventanas. Era oscuro, húmedo, pero tenía un colchón. Lo pagué con lo poco que me quedaba de mis ahorros. Me costaba aceptar que esa era ahora mi vida, sola, desplazada, olvidada. Nadie imagina que una madre pueda terminar así, no cuando ha dado tanto. Pero la realidad no pregunta, solo golpea. Los días se volvieron grises. Me levantaba sin propósito. No tenía a quien cocinarle, a quien preguntarle si comió, si llegó bien, si soñó bonito. Me sentía usada, traicionada, desechada. Me pregunté 1000 veces qué hice mal. Si amar demasiado también se paga caro. Si la sobreprotección, si los sacrificios, si las veces que me callé por mantener la paz, fueron errores. Porque ahora, entre paredes frías y silencio ajeno, lo único que tenía era mi dolor. Miraba el celular esperando un mensaje de ella. Una disculpa, una señal, una frase que me hiciera pensar que todo había sido un impulso, una confusión. Pero no llegó. Ni una llamada. Ni una palabra. Me sentía como una sombra en la vida de alguien que yo ayudé a construir. Como una piedra que estorbaba el camino que ella ahora quería recorrer sola, sin mirar atrás. Era un duelo. No solo de madre e hija, era un duelo de identidad. ¿Quién era yo ahora, si ya no era la mamá de? Una tarde me senté frente al espejo y casi no me reconocí. Tenía ojeras, el rostro hinchado por tanto llorar. Me hablaba a mí misma, como si necesitara escuchar una voz amiga. «Vas a estar bien», me repetía, sin creerlo del todo. Y luego, una frase escapó de mis labios sin aviso: tal vez me equivoqué al criarla, tal vez le enseñé a recibir, pero no a devolver. Esa idea me atravesó. Porque nunca imaginé que darle todo, sin pedir nada, pudiera ser mi condena. Comencé a escribir en un cuaderno. No sabía si como terapia, como desahogo, o como intento de encontrarme. Anotaba recuerdos, dolores, frases que me marcaron. Y me di cuenta de algo terrible: llevaba años desapareciendo para que ella brillara. Callé cuando debía poner límites. Cedí cuando debía enseñarle consecuencias. Y ahora pagaba el precio. Porque cuando uno se borra por amor, corre el riesgo de que el otro crea que nunca exististe. A veces salía a caminar y pasaba frente a casas con ventanas iluminadas, familias riendo, madres con sus hijos pequeños. Me daban ganas de tocar la puerta, de pedir que me dejaran ver, solo un rato, lo que yo había perdido. Nadie lo sospechaba. Caminaba derecha, con mi ropa limpia, mi cara serena. Pero por dentro era una herida abierta. Un grito que nadie escuchaba. Una mujer que lo dio todo, y lo perdió todo. Comencé a pensar en mi madre, en cómo me crió con dureza pero con firmeza. En cómo me enseñó que no todo se da, que el amor también corrige. Y me sentí culpable. Porque yo creí que si no le exigía a mi hija, si la cubría de amor y de comodidad, ella me querría más. Pero no fue así. La comodidad se volvió derecho. El amor, obligación. Y cuando tuvo la oportunidad, me cambió como se cambia un mueble viejo. Sin mirar 2 veces. Aún no sabía que el destino me tenía guardada una verdad que ella había ignorado. Aún no sabía que el billete tenía mi nombre. Pero en ese momento, no pensaba en justicia. Pensaba en sobrevivir. En levantarme. En no dejar que su traición me definiera. Porque aunque me doliera hasta los huesos, aún tenía algo que ella no podía arrebatarme: mi dignidad. Y con eso, aunque fuera poco, decidí empezar de nuevo. Pasaron varios días sumida en una nube de tristeza, hasta que una tarde, sin saber por qué, tomé mi cuaderno de apuntes y comencé a anotar todo lo que recordaba del día que encontramos el billete. Lo habíamos comprado en una tiendita después de salir del médico. Recuerdo que yo lo pagué, porque ella no traía cambio. Incluso lo anoté en mis cuentas del mes, como hacía siempre. Algo dentro de mí comenzó a despertar. Tal vez era intuición.
Tal vez era esa parte de mí que se negó a morir cuando me echaron. Lo cierto es que por primera vez en semanas, sentí que algo no cuadraba. Fui a esa misma tienda. Le pregunté al señor del mostrador si recordaba quién había comprado el billete. Me miró con extrañeza, pero después de insistir, dijo: sí, señora, usted venía siempre, siempre llevaba uno. Ese día pagó con monedas, me acuerdo porque le di un número que estaba por acabarse. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Le pedí que revisara el talonario, que buscara algún comprobante, algo. Y lo tenía, una copia de los billetes vendidos esa semana, con fecha, hora, y mi nombre registrado como compradora. No podía creerlo. Salí de esa tienda con una copia del registro en la mano y las piernas temblando. Era como haber estado en el fondo de un pozo y, de pronto, ver una cuerda colgando. El billete no era de mi hija. Era mío. Yo lo había comprado. Y en ese momento, entendí, la traición había sido doble. Porque no solo me echó de la casa, sino que lo hizo creyendo que la fortuna le pertenecía por derecho, sin verificar ni un detalle. Tomé un taxi rumbo al centro, directo a una oficina legal donde alguna vez trabajó el hijo de una amiga. No quería escándalo. Solo quería saber la verdad. Me senté frente a una abogada joven, le conté mi historia con voz temblorosa, y le mostré los papeles. Ella revisó todo, hizo un par de llamadas, y luego me miró con calma: señora, legalmente usted es la titular de ese billete. El premio le pertenece a usted. Y su hija no tiene derecho a disponer de él sin su autorización. Sentí un escalofrío. Era como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. La abogada me explicó que, al haber pruebas claras de la compra y el registro, el premio no podía ser transferido sin mi firma. Y yo no había firmado nada. Ella había presentado documentos, sí, pero al parecer se adelantó pensando que bastaba con tener el billete físicamente. Nunca se tomó el tiempo de revisar el reverso, donde por protocolo habían anotado mis iniciales, ni de confirmar el registro oficial. Mi hija lo había reclamado, pero legalmente no le pertenecía. Una mezcla extraña de emociones me invadió. Sorpresa, alivio, pero también una profunda tristeza. Porque lo que más dolía no era que me hubiera echado por dinero. Era que lo hiciera sin siquiera detenerse a verificar si ese dinero era suyo. Su ambición había sido más fuerte que la gratitud, más rápida que el respeto. La fortuna no era de ella, y tampoco lo era su traición, pensé mientras apretaba el sobre con los documentos legales. La abogada me preguntó si quería iniciar un proceso inmediato, congelar el premio o proceder con una notificación judicial. Me tomé un día para pensarlo. No quería actuar con rabia. Quería actuar con verdad. Porque si algo me enseñó el dolor, es que la justicia emocional no se consigue con gritos, se consigue con hechos. Y por primera vez, yo tenía la verdad de mi lado. Ya no era solo una madre dolida. Era una mujer con pruebas, con derecho, con dignidad. Al día siguiente, firmamos la solicitud para detener temporalmente el cobro del premio, mientras se verificaban los datos. La lotería aceptó la revisión legal y congeló la transferencia. No lo sabía aún mi hija, pero su castillo de fantasía estaba a punto de desmoronarse. Porque a veces, el karma no necesita venganza. Solo necesita que alguien se atreva a mirar lo que otros prefieren ignorar. Ella nunca leyó el nombre. Y ahora, tendría que enfrentarlo. No sentí alegría. No bailé. No grité. Solo respiré profundo. Era una victoria amarga, pero necesaria. Porque lo que me devolvía no era solo un dinero, era mi valor, mi voz, mi historia. Había pasado semanas sintiéndome invisible. Ahora tenía una oportunidad de poner límites, de reclamar lo que era mío, y de cerrar un ciclo con la frente en alto. Aún no sabía si quería el dinero, pero sí sabía que no iba a permitir que me borraran como si nunca hubiera existido. Esa noche dormí con algo que hacía tiempo no sentía: paz. No por lo material, sino porque había recuperado algo más profundo. Mi derecho a la verdad. El silencio se rompía. Mi historia tenía un giro. Y aunque el dolor seguía ahí, ya no era una herida abierta, sino una cicatriz con nombre y apellido. El mío. Después de confirmar que el billete y el premio estaban legalmente a mi nombre, enfrenté una encrucijada: ¿debía tomar acciones legales contra mi propia hija?
La idea de acudir a un juzgado y enfrentar a quien me dio la vida me desgarraba por dentro, pero también sabía que callar significaría permitir que su injusticia quedara impune. Decidí entonces que la justicia no era solo una cuestión de leyes, sino de respeto y de dignidad propia. No podía permitir que me borraran de mi propia historia. La abogada me apoyó para enviar una notificación formal que requería aclarar la situación y detener cualquier disposición del dinero sin mi consentimiento. Pero más allá de los papeles, yo sentí que necesitaba una confrontación directa, un diálogo que diera voz a lo que el silencio había enterrado. La llamé y le pedí que nos viéramos. Quería mirarla a los ojos y entender qué había pasado con la hija que una vez conocí. Cuando nos encontramos, la tensión fue palpable. Ella estaba fría, distante, pero a la vez había un destello de sorpresa y culpa en su mirada. Le mostré los documentos legales, le expliqué con calma lo que descubrí y le pregunté por qué había actuado sin verificar ni un solo detalle. No esperaba respuestas fáciles, pero sí esperaba algo más que indiferencia. Sin embargo, sus palabras me partieron el alma, creí que lo que tenía derecho era suficiente. No pensé en ti. Su arrepentimiento fue silencioso, como un eco apagado en la habitación. No hubo lágrimas ni disculpas grandilocuentes. Solo un reconocimiento mudo, como si aún no supiera cómo reparar el daño que había hecho. Por mi parte, no quería venganza. Quería justicia. Justicia emocional, esa que no se escribe en un contrato pero se siente en el alma. Porque cuando alguien te traiciona por dinero, no solo pierde a una madre, pierde su propia alma. Decidí no demandarla, no por debilidad, sino por fuerza. Sabía que el dinero no podía reparar años de desamor ni borrar el dolor de la traición. Pero también dejé claro que no iba a permitir que me manipulara ni que jugara con mi dignidad. El premio seguiría a mi nombre y cualquier intento de reclamarlo sin mi autorización sería rechazado. Era mi forma de poner límites y de recuperar el poder que me habían arrebatado. En los días siguientes, la relación entre nosotras fue una mezcla de silencios incómodos y palabras evitadas. Ella intentó acercarse, pero el daño era profundo. Por mi parte, aprendí a escuchar sin esperar nada a cambio. Porque a veces el amor también es soltar, aunque duela. Sabía que no podía forzar un arrepentimiento ni un perdón. Solo podía protegerme y sanar. En medio de ese proceso, me di cuenta de que la justicia verdadera no estaba en un cheque ni en un título legal. Estaba en recuperar mi voz, en no permitir que la traición me definiera. Estaba en entender que el valor de una madre no se mide en dinero, sino en la fuerza para levantarse cuando todo se derrumba. En la valentía para decir basta y seguir adelante con la frente en alto. Compartí esta historia con algunas amigas y familiares cercanos, y muchas se sorprendieron al escuchar lo que viví. Me dijeron que yo había demostrado más coraje del que muchas tienen. Eso me hizo pensar que quizás la verdadera justicia está en compartir el dolor, en hacer visible lo invisible, para que ninguna madre ni hija tenga que pasar por lo mismo en silencio. Porque la traición, aunque duele, puede convertirse en lección. No sé qué pasará en el futuro con mi hija. Tal vez nunca volvamos a ser las mismas, o tal vez este dolor nos permita reconstruir algo más auténtico y profundo. Pero una cosa tengo clara, ya no permitiré que nadie me quite mi paz, ni siquiera a alguien que llevó mi sangre. Y si algo aprendí es que la justicia no siempre llega en forma de sentencia, a veces llega en la fuerza para renacer. Por eso te digo hoy, si alguna vez sientes que alguien te traiciona por dinero o por cualquier motivo, no estás sola. No dejes que te hagan sentir menos. Recuerda que cuando alguien traiciona, no solo pierde lo que intenta robar, pierde lo más valioso que tiene, su alma. Y tú, con todo tu dolor y tu fuerza, puedes escribir un nuevo capítulo donde tú seas la protagonista. Después de todo lo vivido, me he dado cuenta de que la vida nos pone pruebas que no siempre entendemos en el momento. Lo que parecía un golpe imposible de superar, terminó siendo una lección de valor, dignidad y amor propio. Aprendí que no importa cuánto entregues, ni cuántas noches sin dormir o sacrificios hagas, hay cosas que el dinero no puede comprar, el respeto, la lealtad y el amor verdadero. Cuando esos se quiebran, el vacío que queda es más profundo que cualquier pérdida material. Si pudiera hablar con quienes hoy enfrentan hijos ambiciosos o relaciones familiares frágiles, les diría que no están solos. Que la ambición puede ser un fuego que consume, y que a veces quienes más queremos pueden ser los que más nos hieren. Pero también les diría que es posible sanar, que hay fuerza en el perdón y, sobre todo, en poner límites claros para no permitir que el dolor se convierta en una prisión que nos detenga.
Sé que muchas madres y padres sienten miedo al pensar en lo que pueda pasar con sus hijos cuando hay dinero de por medio. La ambición puede nublar la mirada y transformar personas que antes fueron amorosas en extraños fríos. Por eso, la verdadera riqueza no está en un billete ni en una casa. Está en construir una relación sincera, en educar con el corazón y en enseñar que el valor de una persona nunca se mide en posesiones. No puedo negar que el dolor me marcó, pero también me fortaleció. Me enseñó que a veces, amar demasiado puede ser un riesgo, pero que ese amor no debe convertirse en una cadena que permita que otros nos lastimen. La clave está en el equilibrio, en amar sin perder nuestra voz, en cuidar sin sacrificar nuestra identidad. Porque la peor pobreza no es la falta de dinero, es la pobreza de un corazón que cambia por dinero. Quiero invitar a quienes ven este video a reflexionar sobre sus propias relaciones familiares. ¿Hay secretos no dichos? ¿Hay heridas abiertas? ¿Hay amores que necesitan ser curados? A veces, la mejor forma de protegernos no es guardar silencio, sino abrir el diálogo con valentía, aunque duela. Porque solo en la verdad podemos encontrar la libertad y la posibilidad de sanar. Si estás pasando por una situación similar, donde sientes que te han traicionado o que te están dejando atrás, recuerda que tu valor no depende de lo que otros hagan o digan. Eres mucho más que una cuenta bancaria o una propiedad. Eres un ser humano con derecho a ser respetado, amado y valorado por lo que eres, no por lo que das o posees. Te pregunto a ti que me escuchas ahora, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Perdonarías a quien te echa por un malentendido con dinero? ¿O pondrías un límite para proteger tu alma? No hay respuestas correctas ni incorrectas, solo las que te hacen sentir en paz contigo mismo. Y a veces, la justicia más grande es la que nace del amor propio y la honestidad. En esta historia hay tristeza, sí. Pero también hay esperanza. Porque aunque mi relación con mi hija cambió, aún creo en la posibilidad de reconstrucción, en que el tiempo y la sinceridad pueden sanar lo que ahora está roto. A veces, el perdón es el regalo más grande que podemos darnos, no para los demás, sino para liberarnos de la carga que nos ata. El dinero puede tentar, puede dividir, puede romper familias. Pero jamás podrá arrebatar lo que verdaderamente importa, la paz interior, el amor genuino y el respeto hacia uno mismo. Por eso, si algo quiero que te lleves de esta historia, es que no hay mayor riqueza que mantener tu corazón intacto, aun cuando todo a tu alrededor parezca derrumbarse. Gracias por quedarte hasta aquí, por escuchar esta historia que nació del dolor pero que se convirtió en fuerza. Espero que te inspire a mirar tus propias relaciones con amor, valentía y cuidado. Y recuerda siempre, no hay peor pobreza que la de un corazón que cambia por dinero. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías una traición así? Te leo en los comentarios. A veces, la vida nos arrebata lo que más amamos, y en ese proceso doloroso, descubrimos algo aún más valioso, a nosotros mismos. Perder una hija no es solo un golpe al corazón, es una catarsis que nos obliga a mirar hacia adentro, a entender quiénes somos más allá de los títulos, las posesiones y las expectativas. Y en ese encuentro, a veces encontramos una fortaleza que jamás imaginamos tener. Esta historia no es solo mía, es la de muchas personas que han sentido el frío de la traición en la familia, que han visto cómo el dinero puede destruir vínculos que creían inquebrantables. Pero también es una historia de esperanza, de que incluso en la oscuridad más profunda, podemos encontrar luz si tenemos el coraje de buscarla. A veces uno pierde una hija, pero se encuentra a sí mismo. Quiero invitarte a que reflexiones sobre tu propia historia, sobre esas heridas que quizás aún no cicatrizan o esas personas que han cambiado por intereses que duelen. Porque compartir el dolor nos hace menos vulnerables y más humanos. Aquí no hay juicios, solo un espacio para entender que la traición duele, pero no define quiénes somos ni nuestro valor. Si alguna vez alguien te traicionó por dinero, o por cualquier motivo que te dejó sin aliento, te invito a dejarlo en los comentarios. Porque tus palabras pueden ayudar a otros a sentirse menos solos, a encontrar la fuerza para levantarse y seguir adelante. Este canal es un lugar para contar historias que no se atreven a contarse, para hacer visible lo invisible y para sanar juntos. La vida es frágil y a veces injusta, pero también está llena de segundas oportunidades y de la posibilidad de reinventarnos. No permitas que una traición defina tu camino ni que te robe la esperanza. Recuerda que la dignidad y el amor propio son los tesoros más grandes que podemos cuidar, y que a veces la verdadera justicia está en perdonar, pero sin olvidar y sin permitir que nos vuelvan a lastimar. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando historias que te hagan pensar, que te hagan sentir y que te inviten a reflexionar sobre las complejidades del amor, la familia y la vida misma.
Aquí no prometemos cuentos de hadas, sino relatos reales que muestran la verdad detrás de las sonrisas y las lágrimas. No olvides darle like si esta historia tocó alguna fibra en ti, si te hizo recordar alguna experiencia o si simplemente te hizo valorar lo que tienes. A veces, un gesto tan simple puede ser el primer paso para crear una comunidad de apoyo y comprensión que necesitamos más que nunca. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, que siente que ha perdido la confianza en su familia o que lucha con una traición similar, comparte este video. A veces, un mensaje puede ser la luz que alguien necesita en su oscuridad, la esperanza que le permita seguir adelante. Gracias por permitirme abrir mi corazón y compartir esta historia tan personal. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor, aprendizaje y, sobre todo, de resiliencia. Porque si algo tengo claro es que, aunque duela, siempre podemos elegir cómo seguir caminando y qué historia queremos contar después. Recuerda, a veces uno pierde una hija, pero se encuentra a sí mismo. Esa es la verdad que quiero dejarte hoy. Espero leerte en los comentarios y saber cómo tú también has encontrado fuerza en medio de la tormenta. Hasta pronto, y nunca olvides que mereces amor, respeto y paz, sin importar lo que pase. Criar a mi hija sola no fue fácil. Desde que nació, cada día fue una batalla constante contra el tiempo, el cansancio y las dudas. Sin un compañero que me apoyara, tuve que aprender a ser madre, padre y sostén económico a la vez. Trabajé en lo que pude, a veces sin descanso, renunciando a mis sueños para darle un techo, comida y educación. Cada sacrificio parecía pequeño frente a la esperanza de verla crecer feliz. Hubo noches en las que lloraba en silencio, no por tristeza, sino por miedo. Miedo a no ser suficiente, a no poder darle lo que ella necesitaba. A pesar de todo, siempre traté de mostrarle que el amor y el esfuerzo valían más que cualquier dinero. Le di mi tiempo cuando pude, mis palabras cuando estaba agotada, y todo mi corazón sin reservas. Creí que eso bastaría para construir un lazo irrompible. Durante los primeros años, nuestra relación fue muy cercana. Compartíamos risas, secretos y sueños. Yo la vi dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, enfrentar sus primeros retos. Sentí que éramos un equipo invencible, que nada ni nadie podría separarnos. En ese entonces, no imaginé que el tiempo y las circunstancias pondrían a prueba ese vínculo hasta romperlo. Con el paso de los años, noté cambios. Ella empezó a distanciarse, a hablar menos conmigo, a buscar su independencia de una manera que no comprendía. Al principio pensé que era normal, que toda hija quiere volar sola. Pero poco a poco, esa distancia se fue transformando en frialdad, en silencios incómodos y en miradas evasivas que dolían más que cualquier palabra hiriente. Siempre pregunté qué pasaba, pero ella evitaba responder. Tal vez estaba lidiando con sus propios miedos o frustraciones, o quizá el peso de la adolescencia y la juventud le estaba haciendo perder el rumbo. Lo que sí sé es que yo seguía allí, intentando mantener el puente que ella parecía derribar cada día un poco más. No entendía por qué ese cariño tan profundo empezaba a parecer tan frágil. Hubo momentos en los que me sentí invisible para ella. Como si todos mis esfuerzos, mis noches sin dormir y mis renuncias quedaran en el olvido. Me preguntaba si alguna vez realmente valoró todo lo que hice, o si simplemente me veía como un obstáculo para su libertad. La tristeza se mezclaba con la esperanza de que solo era una etapa pasajera, un mal momento que con amor podríamos superar. Sin embargo, había señales que no supe interpretar. Cambios sutiles en su forma de hablar, decisiones que tomaba sin consultarme, incluso actitudes que denotaban desdén o impaciencia. Todo eso fue una especie de aviso silencioso que, lamentablemente, ignoré porque confiaba en que el amor que le di era más fuerte que cualquier distancia emocional. Durante años, luché contra la sensación de estar perdiéndola poco a poco. No solo físicamente, sino en esencia. La persona que había criado y amado con todo mi ser comenzaba a ser alguien desconocido, alguien que no reconocía ni en sus palabras ni en sus acciones. Y en medio de esa confusión, seguí dando sin pedir nada a cambio, creyendo que el amor siempre triunfaría. No fue hasta que llegó el día de la supuesta ganancia de los 10 millones que todo cambió. Ese momento marcó un antes y un después en nuestra relación. La ilusión de un futuro compartido se desvaneció, y con ella, la máscara que escondía su verdadero sentir. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que, a pesar de todo, ella nunca había visto realmente quién soy yo ni lo que representaba en su vida. Por eso hoy, mirando hacia atrás, siento una mezcla de tristeza, nostalgia y también aprendizaje.
Porque criar a alguien no solo implica dar lo material o asegurar un techo, sino construir un vínculo que resista las tormentas. Y aunque nuestra historia no tuvo ese final feliz que soñé, guardo la esperanza de que algún día, ese lazo roto pueda sanar, aunque sea de otra forma.